En nuestros tiempos ya podemos exponer las grandes verdades, tal como lo hemos expuesto en las conferencias anteriores, con los grandiosos acontecimientos de confluencia entre el budismo y el zaratrucismo, en los sucesos de Palestina al principio de nuestra era. También con el hecho de que la sabiduría de la evolución del mundo ha creado las dos figuras del Jesús natánico y del Jesús salomónico. Se puede considerar lo expuesto diciendo que, al principio, todo parece algo fantástico para la conciencia científica actual. Sin embargo, considerando los efectos exteriormente visibles de lo expuesto y presuponiendo correcto lo que se extrae de la crónica de la Akaya, todo lo que se presenta bastante comprensible y coherente con el contenido de los evangelios. En cuanto a las figuras de los dos niños Jesús, también se podría decir: ahora me explico mucho de lo que antes no podía comprender. Y también podría decirse: si considero todo cuanto la investigación oculta me dice sobre el maravilloso actuar del Nirmanakaya del Buda, que se vincula con el anunciamiento a los pastores, y si también contemplo la otra corriente, en la que el astro condujo a los sabios de Zoroastro cuando su guía volvió a descender a la tierra, toda esta confluencia me impresiona con una indescriptible sensación de belleza del devenir del mundo. Efectivamente, se puede recibir la impresión de algo maravilloso, grandioso y poderoso, que en verdad puede enardecer a nuestra alma y entusiasmarla con los procesos de la evolución del mundo. Esto es lo mejor que por las grandes verdades podemos obtener. Las pequeñas verdades podrán satisfacer nuestra búsqueda de conocimiento. Las grandes verdades, a su vez, darán calor a nuestra alma con la sensación de que lo que observamos en los procesos de la evolución del mundo es de una belleza maravillosa, y así lo maravilloso y lo grandioso echará raíz en nuestro ser y nos eleva sobre la mera comprensión teórica. Citemos lo que dice el Cristo según el Evangelio de Lucas. El sembrador salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron, y otra parte cayó sobre la roca, y nacida se secó, porque no tenía humedad, y otra parte cayó entre las espinas, y creciendo las espinas juntamente la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó frutos centuplicados. Lucas 8, 5, 8. Así también ocurre con la cosmovisión antroposófica. A ella podemos aplicar lo que el Cristo Jesús dijo a sus discípulos para explicarles esta parábola. La semilla representa el reino de los dioses, el reino del cielo y del espíritu. Este reino del espíritu es la semilla que debe verterse en las almas humanas para dar sus frutos sobre la tierra. Pero hay hombres que con sus fuerzas del alma restringidas rechazan la cosmovisión espiritual, el reino de las entidades divino-espirituales, y los obstáculos del alma lo devoran. Este es el caso de muchos respecto a las palabras del Cristo Jesús, y lo es también referente la actitud de muchos frente a lo que la antroposofía quiere dar al mundo. Es como si las aves lo comieran sin dejarlo penetrar en el suelo. Hay otras almas que solo comprenden que se trata de verdades plausibles, pero verdades que no compenetran su propia sustancia y naturaleza. Serán capaces de transmitir a otros la sabiduría, pero sin haberse identificado con ella,
Estas almas se parecen a los granos que cayeron sobre la roca. Otros granos cayeron entre las espinas que no los dejan crecer. Esto significa que Cristo Jesús habla de personas, las que si bien son capaces de comprender la palabra de la verdad espiritual, sus preocupaciones e intereses habituales hacen las veces de las espinas que no le dejan compenetrarse de las verdades espirituales. Hoy en día hay muchísimas almas que gustosamente aceptarían las verdades de la ciencia espiritual, pero la vida exterior las absorbe de una manera que no pueden sobreponerse a ella. Muy pocos son los hombres capaces de desenvolver en sí mismos dichas verdades con absoluta libertad. Son los que se parecen a la semilla que cae en buena tierra. Sienten el elemento antroposófico como verdad viviente, lo acojan en el alma y viven enteramente con él. Ellos son a la vez los precursores del eficiente obrar de las verdades espirituales en el porvenir. Pero nadie podrá convencerse de la eficacia de las verdades espirituales sin haber conquistado la debida confianza y la fuerza persuasiva a través de la propia fuerza interior del alma. No va en contra de la eficacia del conocimiento de la verdad espiritual cuando en algunas personas no afecta sobre lo físico. Por el contrario, se puede decir que se debe considerar como una prueba de lo sano de la verdad espiritual el hecho de que con frecuencia ejerce un efecto negativo en poderosos cuerpos físicos. Es similar a cuando un niño de débil salud física, porque desde muy temprano solo haya respirado aire contaminado de una gran ciudad, y cuando de repente cambia la atmósfera sana y fresca de las montañas, no recupera la salud, sino que empeora al recibir el impacto. Así como esto no constituye un argumento contra lo sano del aire de montaña, así tampoco sería una prueba contra el efecto de los conocimientos espirituales, si estos, al penetrar en ciertas naturalezas humanas, pueden causar perjuicios temporales, pues estos conocimientos chocan con lo que desde siglos y milenios ha venido heredándose en los cuerpos humanos y que no concuerda con estas verdades. En el mundo físico aún no podemos encontrar las pruebas para estos hechos, solo debemos compenetrarnos de estos conocimientos y así quedaremos convencidos de su verdad. Si bien puede haber pruebas de indicios en el mundo exterior, es preciso penetrar en las profundidades para ganar la convicción de que si los conocimientos antroposóficos parecen ser chocantes, es porque se enfrentan con condiciones malsanas dentro de la humanidad. La sabiduría espiritual es sana, lo que no siempre puede decirse de los hombres. Por esta razón, es comprensible que ahora no se revele todo el contenido de esa sabiduría, ya que, de otro modo, habría demasiado daño. Los hombres de cierta naturaleza quedarían con sus fuerzas quebrantadas, del mismo modo que la salud física por efecto del aire de la montaña. Es solo progresivamente como pueden revelarse los grandes conocimientos a la humanidad para conducirla a una mejor salud. Esta es la misión del movimiento científico espiritual: volver a conquistar lo que debimos perder, el dominio de lo espiritual anímico sobre lo material. Tras la cultura de la antigua India, hasta cierto momento, hubo hombres que, como herencia de tiempos antiguos, permanecían con el cuerpo etéreo parcialmente fuera del cuerpo físico, siendo por ellos susceptibles de influencias anímico-espirituales. Es por ello que el Cristo debió venir justamente en su época. Si hubiera venido en la nuestra, no habría podido obrar igual que en aquel tiempo, ni tampoco dar el gran ejemplo como lo hizo entonces.
En nuestra era chocaría con organismos humanos mucho más identificados con la materia física. El Cristo mismo tendría que incorporarse en una organización física que ya no le permitiría ejercer como en su tiempo el poderoso efecto de lo anímico espiritual sobre lo físico. No solamente el Cristo, sino también otras entidades tendrían que contar con esas mismas condiciones, siendo la evolución de la humanidad comprensible solo desde el punto de vista expuesto. Tomemos el ejemplo de la misión del Buda. Él dio a la humanidad la suprema doctrina del amor y de la piedad, como asimismo lo que se describe como el sendero de 8 etapas. Pero no hay que pensar que el Buda, si apareciera hoy, lo podría hacer de la misma manera, pues en nuestro tiempo no sería posible ofrecerle al Buda una organización física como instrumento adecuado de su evolución. El organismo físico del ser humano cambia continuamente, por lo que fue necesario observar exactamente el momento en el que el Buda pudiera encontrar esa organización modelo para realizar el grandioso hecho del sendero de 8 etapas, destinado a ejercer su influencia y hacerla comprensible espiritualmente. Puede parecer extraño y sin embargo es así. Todo cuanto la humanidad ha podido realizar posteriormente en lo filosófico y en lo moral representa tan solo un débil inicio para alcanzar lo que las enseñanzas del Buda contienen. Por más que asimilemos toda clase de tendencias como Kant u otros sistemas filosóficos, serán solo un principio elemental comparado con los amplios fundamentos del sendero de 8 etapas, para lo que la humanidad tardará mucho en elevarse a la comprensión de todo su contenido. El Buda actuó en su tiempo y dio al mundo la doctrina del amor y de la piedad como un hito de orientación para las futuras generaciones que por sus propias fuerzas deberán llegar a la comprensión de las verdades del sendero de 8 etapas. En la sexta cultura habrá un apreciable número de personas capaces de comprenderlas. Ciertamente, hemos de recorrer un camino muy largo hasta que el hombre pueda decir que por las fuerzas del alma propia hemos llegado a conquistar lo que el Buda expuso entre el sexto y el quinto siglo antes de nuestra era. Ahora, en nuestra alma, nos parecemos al Buda. Paulatinamente, la humanidad ascenderá a la cúspide. Los primeros exponentes serán los que, en comunidad con su respectiva individualidad, formarán parte de una gran era que traerá a la humanidad los elementos para comprender la nueva enseñanza. El resto de la humanidad ascenderá lentamente, por lo que mucho más tarde también alcanzarán lo que se les muestra como la meta, para finalmente alcanzarla cuando cierto número de personas haya alcanzado el grado de desarrollo suficiente para emprender como una llamada interior el sendero de 8 etapas, desde la comprensión de su alma y no solo como el relato de los libros del budismo. En mi libro, Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, se indica cómo se relaciona el desenvolvimiento de la flor de loto de 16 pétalos con el sendero de 8 etapas. Por el sendero de 8 etapas el hombre desarrollará el loto de 16 pétalos. Entre ambos hay una íntima relación. Para el que penetra en el sendero de la evolución de la humanidad, existe un indicio para conocer el grado de esta evolución. Concuerda con el grado de desarrollo de la flor de loto de 16 pétalos, la cual será uno de los primeros órganos del que el hombre podrá servirse en el tiempo por venir.
Una vez desarrollado este órgano, habrá cierto dominio de lo anímico espiritual sobre lo físico. Únicamente el que se decida a buscar el desarrollo en sentido esotérico podrá decir que realmente ha tomado el camino que es el sendero de 8 etapas. Los demás que lo estudien, lo que naturalmente es muy útil, les ayudará a evolucionar. Por lo que antecede, también comprenderemos que lo espiritual anímico solo puede ejercer su influencia en las personas que ya hayan comenzado a compenetrar orgánicamente su alma propia de lo que reciben como sabiduría espiritual. En la medida en que el sendero de 8 etapas llegue a convertirse en vivencia del alma, obrará a su vez sobre lo físico. Los eruditos materialistas podrán objetar, por cierto, que han visto a un hombre que había comenzado un desarrollo espiritual y, a pesar de ello, murió a los 50 años. Esto demuestra, dirán ellos, que la sabiduría espiritual muy poco ha contribuido para prolongar la vida. Sin embargo, no se aporta el argumento contrario, esto es, ¿cuánto tiempo este hombre hubiera vivido sin haber pasado por el desarrollo espiritual? Pues podría ser que en tal caso solo hubiera llegado a la edad de 40 años. Es fundamental que las cosas se consideren también por lo que no es evidente, en vez de verificar solamente por los sucesos. Hemos visto que lentamente la humanidad perdió el dominio de lo espiritual anímico sobre lo físico, evolución que duró hasta dentro de la 4ª cultura en la que el Cristo vino a la tierra, y en que aún había bastantes personas que evidenciaban la influencia de lo espiritual en lo físico. Aquel fue el momento en que el Cristo debió venir a la tierra, pues en caso de haber venido más tarde, no hubiera sido posible evidenciar las cosas en la misma forma en que fueron realizadas. Todo debió hacerse en ese preciso momento.